bienvenidos a este nuevo vlog. Hola a todos y bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy, después de casi más de 6 meses, os traigo un pedazo de vídeo, un vídeo súper especial, porque por fin tengo aquí la experiencia de mi viaje a Londres para ver a la inigualable, a la diosa, a la reina, a la diva, Lee Ji-Hoon, a la mejor, a IU. He tardado tanto tiempo en grabar este vídeo porque yo tenía otros planes, ya que se anunció que no se podía grabar ni hacer fotos en el concierto, y decidí prepararme muy bien para ver a Lee Ji-Hoon y empecé a ver algo de su filmografía. La idea de este vídeo era poder ver toda su filmografía y dar mi opinión de la mayor parte de sus obras en este vídeo. Pero, os voy a ser sinceras, no he visto todo y no he podido hacerlo. Pero os voy a dar mi opinión de las cosas que yo he visto de IU y de lo que me ha parecido. Primero tenemos la película Dream, que os la recomiendo. Es una película que se ve muy fácil, ella está increíble y creo que es una película muy sencilla de ver. Tenemos por otro lado la obra maestra, que fue Persona, que de verdad el primer capítulo es mi favorito. Tiene un doble sentido increíble, la gente no ha entendido ese doble sentido y está muy claro. De lo que trata ese corto es increíble y me parece el mejor de los 4. Y por otro lado tenemos lo que para mí es su mejor obra, que es Hotel de Luna, que por eso voy yo con estas pintas hoy, un poco mezclado con Coin y con Hotel de Luna, porque ese quería ser mi objetivo, ir bien arreglada a ver a esta diosa. Y con lo que me gustó Hotel de Luna, yo tenía que hacerle un homenaje a Lee Ji-Hoon en esta forma, así que de verdad Hotel de Luna 10 de 10, es un pedazo de serie muy bien montada, una producción increíble, un diseño maravilloso y ella está espectacular. La verdad es que fue un viaje un poco loco porque la primera noche me quedé en un sitio. Yo estoy en la habitación de Londres, que menudo sitio he cogido, chicos, pero bueno, da igual, no pasa nada. Y ya está, voy a ir a comprar unas cosas para comer, para beber, hidratarme y ya está. Mañana es el gran día, mañana me cambio de hotel. Mañana me cambio de hotel a uno que aquello que va a ser un poquito mejor, pero bueno, todo se verá. Os enseño mi outfit, como siempre, con los pantalones que siempre cojo, los de París, y ya está. Muy buen día en Londres, así que voy a comprar cosas y luego os cuento mi plan de mañana, que tengo un poco de ansiedad, así que... Bueno, que yo mañana me voy a ver a IU. Mañana es día 21 de junio. Estoy aquí en London. Solo voy a estar 3 días, que es hoy jueves, mañana viernes el concierto y el sábado por la mañana ya me vuelvo, ¿vale? Entonces va a ser un viaje express en el que no voy a hacer nada de turismo, voy a ir al concierto propio y ya. Y luego el día del concierto fui a otro sitio a quedarme y a hospedarme, porque fue un viaje express de 2 días y fue bastante locura. Hola, ¿qué tal? Estoy en el segundo hotel haciendo tiempo porque hasta las 3 no puedo entrar, así que estoy en este bar, que es el bar como del Airbnb, y es súper chulo, la verdad. Hoy no se ve, está un poco la foto quemada, pero es súper bonito. Y el chaval que me ha atendido, súper majo. Pero tengo un dilema muy fuerte porque, claro, son las 12:37, ¿vale? De la mañana. Mi habitación no me la dan hasta las 3. O aquí puedo quedarme a hacer cosas. Problemita. El concierto, las puertas del concierto se abren a las 5. Dilema, está el concierto de Taylor Swift al lado. Si IU es en el Wembley Arena, Taylor Swift es en el estadio Wembley, ¿sabes? Entonces es como están al lado. Andando tengo 1 hora y 40. ¿Cómo voy? En metro, que son 35 minutos, quiero haya mucha gente. ¿Cómo voy? En Uber. ¿Cómo voy? En bici, que es también miro por ahí hasta en bici, o sea, imagínate qué locurote. Pero bueno, que nada, va a ser lo que sea, voy a prepararme, voy a estar, de aquí voy a salir a las 4:30, sí o sí, o sea, salgo a las 4:30 porque quiero comprarme mis camisetas de rigor de IU, por favor, que no me las quiten, que yo necesito una camiseta de IU real. Tengo aquí mi lightstick de IU, pero ver a IU en directo es como un sueño desbloqueado, ¿sabes? Para mi instinto K-popper, mi afán por la música, ¿no? Es todo un logro, así que estoy muy contenta, estoy muy nerviosa. Hoy he dormido mega mal, no, mega fatal, o sea, me he levantado cada hora, me he levantado todo el rato, he dormido súper mal, porque estoy estresada, la verdad, esto me estresa un poquito, pero bueno, vamos a ver qué nos depara, si me da tiempo a prepararme bien y por lo menos a arreglarme una poquitina, y a ver qué tal en el concierto. Que me quiero hacer una foto con mi lightstick así, de he llegado, he estado y he visto a la diosa, la reina, la Queen IU aquí. Qué nerviosa y qué feliz me hace esto, de verdad. Sigo con una resaca emocional muy fuerte por los conciertos de Ivy y de Hybe. Y la verdad es que esto es lo que me gusta, es lo que hago, estoy muy contenta. Me da ansiedad, pero estoy muy contenta.
Y nada, a ver qué nos espera el día de hoy y si me dan mi habitación pronto antes de las 3 para poder ducharme antes. Y esta tarde vamos a ver a Ayu, Dios. Lichion, te quiero. Pero yo llegué a ese Wembley Arena, puse mis pies sobre ese estadio y dije, por fin se va a cumplir un sueño y voy a ver a una de las mejores cantantes del universo. Tan, tan. Let's go. Cuando llegué ahí ya tenía muy claro que me quería comprar mi camiseta de rigor y encontré esto, me dieron esto, lo que viene siendo el banner de Ayu en Londres, súper bonito, me parece precioso. Además que me encanta que nombrasen a los fans europeos como genérico, me parece increíble, porque en Europa Ayu solo tuvo 2 paradas que fueron Berlín y Londres. Yo decidí ir a Londres porque desde mi ciudad era mucho más sencillo ir a Londres, porque si voy a Berlín otra vez, desgraciadamente desde mi ciudad no hay vuelo directo, así que tendría que volver a ir a Barcelona. Si hay vuelo directo de Barcelona a Berlín a un buen precio, ir allí o hacer más escalas locas como hice con Trivy, y no me quiero jugar el cuello otra vez a poder perder un avión y yo no ver a estas reinas, de verdad. Esta reina es la mejor. Suerte, y antes de entrar al concierto hubo una chica que estaba repartiendo freebies gratuitos. Os dejo el código QR por si lo queréis aquí descargar, de esta artista. He mirado su Etsy y está muy chulo. No lo he abierto desde entonces, la verdad, o sea, voy a hacer un unboxing. Esto lleva 6 meses sin abrir y hay otra cosa que lleva 6 meses sin abrir, así que voy a hacer unboxing en directo de esto. Es una pedazo de fantasía increíble. Son freebies de Ayu. Tenemos esto. ¿Es un vinilo de Ayu? Esto lo voy a poner en mi coche, real. Oh my god, lo voy a poner en el cristal de mi coche ya. Tenemos nuestras photocards de Ayu. Esta sale preciosa, esta señora. She's a queen, oh my god. De verdad, chicos, Ayu en traje es que me encanta. O sea, creo que es una de las personas más bellas cuando lleva traje. De verdad, hay momentos tan icónicos que me parecen increíbles, me encanta. Ahí está. Me encanta, esta es del concierto de The Golden Hour. Me parece preciosa esta foto. Me encanta. Oh my god, I love it. Oh my god. Está guapísima. Chicos, que yo recuerdo que hace menos de un año, en el momento en el que fui, en septiembre de 2023, yo había ido al cine 2 días antes de ir a París al concierto de aespa a ver el concierto de Ayu de Golden Hour. Y dije, nada más salir, o sea, en la review dije, si yo voy a un concierto de Ayu, me desmayo, o sea, las cosas que hace esta tía en directo. Y chicos, menos de un año después manifesté y ocurrió. Estaba yo en junio de 2024 en un concierto de Ayu en Londres viéndola en persona, a esa diva que hizo una performance maravillosa, increíble. Me fascinó, increíble. También a la entrada, justo al entrar, nos dieron esto, el equipo, todo el staff de Ayu, todo el equipo de producción siempre estaba regalando a todo el mundo que entraba esto. Y no lo he abierto desde entonces, así que voy a verlo en directo a ver qué es. Guaena ahí, wow. Es una caja metálica. Y aquí está Ayu, es metálica. Es muy bonita, muy bonita. Ok, vais a verlo primero, ¿vale? 3, 2, 1. No sé qué hay. ¡Oh! Es un imán. ¿Qué? Estamos a finales de... Bueno, a principios de noviembre y no he abierto esto desde junio. Y es un imán de la diosa, de la reina Ayu. Soy tontísima. Es que he esperado para hacer este vídeo para abrirlo, ¿eh? No lo abrí ni allí, ni en Londres. Dije, voy a esperar para hacer reacción en directo. ¡Oh, my God! A todo el mundo les regaló esto. ¡Y un llavero! ¿Qué? ¡Oh, my God! Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. ¡Ah! ¡Y una photocard de Ayu! ¿Qué? ¿Qué?
Hay más de una. Estoy flipando. Vamos a ver el IU Here World Tour Concert en Londres. O sea, está personalizado. Que esto era gratis. Que se lo daban a todo el mundo. Oh. Oh my god. Estoy hasta roja, oh my god, estoy súper shock. Cuando yo os dije en el vídeo del concierto, de la película del concierto, que se notaba que IU ama a sus fans, es que esta es la prueba. O sea, esto, que ella lo diese gratuitamente a todos y cada uno de sus fans en las paradas. Logo de IU, icónico, y The Winning aquí, todo diseñado con su cara y con la parada. Es que esto me parece loquísimo. Es que esto me parece... De verdad, Dios, esto es querer a sus fans. Esto es tener un presupuesto increíble y decir, vale, voy a hacer un concierto masivo a gran escala y voy a aprovechar todo el dinero que tengo para dárselo a mis fans por haber venido. Y esto de verdad es un agradecimiento del artista hacia los fans y me parece todo un detalle de corazón, de verdad, wow. Y voy a abrir las photocards, es que me parece una locura. Vale, la segunda la vais a ver vosotros primero. Mírala qué guapísima está con ese pelo. Qué guapísima está con ese pelo. Buah, de verdad. Es que IU, cuando dije que esta tía ama a sus fans, que se nota que vino de donde vino, que se labró su carrera sola, que trabajó y que hizo tanto esfuerzo, se nota que ella ha estado ahí en lo más bajo y quiere contentar a sus fans. Me parece... Oh, es que no tengo palabras, de verdad, estoy speechless. Y la siguiente photocard para que la veáis vosotros primero. Ah, so cute. Me gusta. Súper natural ella. De verdad, chicos, no tengo palabras para lo que es esto. Antes de ir al concierto ya había decidido comprarme mi lightstick porque me encanta ir a los conciertos que puedo con lightstick. Es muy complicado porque son objetos de coleccionista muy caros, pero sí o sí yo tenía que ir a un concierto de IU con su lightstick, con este lightstick tan maravilloso, tan precioso. Me parece súper bonito. O sea, que ella tenga aquí puesto IU con un corazón muy parecido a lo que viene siendo su logo y que sea un micrófono, es que me parece súper bonito. De verdad, es una experiencia súper bonita y súper chula ir a un concierto de este estilo en el que ves que todos los lightsticks se ponen a la vez, se iluminan. La primera vez que lo vi fue en el concierto de Twice y me pareció una fantasía. Era un sueño por cumplir mío de estar en un concierto en el que todos los lightsticks se conectaran entre sí y fueran a ritmo y fue increíble. ¡Ay, este concierto! No pensaba yo que me iba a traer tantos buenos recuerdos, me parece increíble.
Y bueno, también quería deciros que acabé comprando esta camiseta, que lo que sí, claro, ahora veo esto y me resultaba tan raro ver solo en el merch o el lightstick o la camiseta, que dije, ¿por qué no hay más cosas? Y claro, es que te las estaban regalando. Y yo me compré esta camiseta suya, pone arriba 2024 IU Here World Tour Concert. Aquí, súper bonito. Y adelante, la parte de adelante, es súper bonita, de verdad. Creo que es una camiseta preciosa, me fascina. Bueno, y qué decir del concierto en sí, es que IU es increíble, o sea, hay pocas palabras para describir las sensaciones que tienes en un concierto de IU. IU te tiene durante todo el concierto con los pelos de punta, esa voz en directo que tiene es increíble, o sea, es de otro universo, hace un espectáculo, una performance constante, todo el rato, llena de confeti, de luces, de los bailarines, de los actores que tiene, de todo, de cómo utiliza su escenario, que a pesar de que tuviera un escenario pequeño en lo que fue Londres, lo aprovechó al máximo. Ella subía en el escenario, bajaba a la plataforma del escenario, era la diosa, era la que movía el cotarro y ella era la protagonista junto a todo su equipo, porque de verdad que no se dejó a nadie atrás. Agradeció a todos sus bailarines, a todo el equipo, a todo el staff, a todos sus músicos, que es que tuvieron todos su momento de brillar y me pareció precioso de su parte, y es por lo que digo que se nota que ella ama su trabajo, que ha luchado por estar ahí y que de verdad ella disfruta cada momento de sus fans, de su música y de ese ambiente que crea en su entorno, que me parece precioso. De verdad que el concierto en sí fue una maravilla, cantó todos sus temazos, cantó canciones icónicas de sus inicios, cantó lo último de The Winning, cantó todo lo que representa a IU, de verdad. Fue icónica y lo que más me gustó es que después de cada parte siempre tenía su vídeo en el que salen las cosas de IU pues leyendo, de IU cosas del backstage, por ejemplo, me parece súper bonito. Y me encanta que te hagan partícipe de eso. Por ejemplo, hubo un momento muy bonito en el que nos hicieron cantar Strawberry Moon, que me pareció precioso, como todo el estadio estaba cantando Strawberry Moon, y me pareció tan bonito, que son detalles que me encantan. También, por ejemplo, la cantidad de confeti que tiró en cada actuación fue increíble. Eso me encanta porque hace que todas las performances sean súper grandes y veas que es que lo da todo su equipo lo da todo, y me pareció una fantasía. Y el detalle que tuvo al final de supuestamente terminar su concierto y luego hacer ese encore que hace mucho más cercano con todo el público, que a pesar de que fuéramos miles de personas ahí, lo hace súper cercano, con ella una chaqueta, como si estuviera en su casa practicando o en el estudio practicando, me parece maravilloso. Y que preguntase a los fans que qué canciones quieren escuchar y ella les haga caso, es que me parece muy bueno. Y otro detalle que también me encanta destacar es que en la canción de Coin, ella se fija siempre, sobre todo en este tour, lo he visto, quién baila o quién da todo en la canción de Coin, y al final de la canción ella dice, tú, el de allí, o la persona que está en la esquina, y ella eligió a uno que estaba como por delante en el concierto, y le dio la moneda, le dijo a la chica de staff, esta persona que hay ahí interactuó un poco con la persona, le dijo, la has hecho muy bien, tal, no sé qué, y le dio la moneda. O sea, es que a pesar de que había miles de personas ahí, IU se fija en cada uno de los que está ahí e interactúa con ellos. ¡Ay! ¡Qué buena persona es IU! De verdad, yo creo que es una persona pura, ¿vale? Es una persona que ha venido desde lo más bajo y sabe de verdad lo que es el esfuerzo, lo que es currárselo y lo que es trabajar duro para estar donde está ahora mismo. Y la verdad es que estoy muy feliz por ella.
Bueno chicos, pues tristemente aquí termina el vídeo. Esa ha sido toda mi experiencia en Londres para ver a una diosa, a una reina, a una pedazo de artista como lo es Lee Ji-hoon, como lo es IU, nuestra reina, nuestra diva, nuestra diosa. Y estoy muy feliz de haber podido tachar eso que tenía yo en la lista de deseos, de haber hecho ese tic y de que menos de un año de que yo haya ido a ver su película, esté en un concierto suyo me parece loco, me parece que es manifestar, insistir y trabajar duro por lo que uno quiere y por lo que uno desea. Así que estoy muy feliz de haber visto a una de las mejores artistas en el escenario, en directo, con esa pedazo de voz que tiene, que es única, que es maravillosa y que de verdad me encanta. Se nota que IU ama lo que hace, ama su trabajo y que sobre todo ama a sus fans y lo demuestra. Su voz es increíble, ella es increíble, es una persona maravillosa y de verdad que se merece todo lo mejor en este mundo porque se lo curra, se lo trabaja y lucha por ello. Lo de siempre, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Bye bye.